¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. El tema no puede ser otro. Ayer, ¿no?, salió del Congreso del Estado humo, humo verde fue en esta ocasión, dado de que se aprobó por fin la homologación para la despenalización del aborto. Esto ha sido un tema incluso nacional, la noticia. Puebla se une al estado 14, que ya por fin ya está homologada esta ley. ¿Qué significa para Puebla la despenalización del aborto? Bueno, ayer se vieron estampas de todo tipo que la verdad sí me hizo recordar, pues no sé si el medievo, no sé si o sea, ¿no? En la época de la colonia, no lo sé, ¿no? Hubo manifestaciones de toda índole y vaya, fue la verdad que se haya por fin aprobado porque estuvo a punto pues, que no se hiciera la sesión, impedían a los diputados entrar. Bueno, realmente fue histórico para Puebla. Me da mucho gusto recibir a Rocío García Olmedo. Ella es parte fundamental de que esta historia la estemos contando aquí y ahora. ¿Por qué? Bueno, pues ella nos va a contar. Actualmente, ella tiene un cargo que se llama titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, pero bueno, ella ha formado parte del Partido Acción Nacional y ha sido diputada en varias Perdón, ocasiones. nunca he sido de Acción Nacional. Digo, del PRI, perdón. Pues con eso de las alianzas, ahora entiendo por qué muchos se confunden, ¿no? Del PRI, del Revolucionario Institucional, tienes una larga trayectoria en el PRI y hace 20 años precisamente Rocío está haciendo esta lucha, ¿no?, de 2 décadas. ¿Qué se siente después de 2 décadas ver que ya por fin se pudo dar un primer pasito, que es la homologación de la ley para la despenalización del aborto? Sí, así es, Erika. Pues primero, buenas tardes, muchas gracias. Y muchas gracias a todas, todos quienes se comunican desde estas líneas para platicar con nosotras. Muy contenta de haber logrado, después de tantos años, el resultado ya del trabajo de muchas mujeres en estas décadas, en las que fuimos impulsando con el enfoque de salud pública y de derechos humanos, una problemática que existe, una problemática que es real, pero que no se quería ver, que se ocultaba, el aborto. Y esto trajo como consecuencia que se vinieran presentando una serie de iniciativas en el Congreso local para despenalizar el aborto. Cuando hablamos de despenalizar, nos estamos refiriendo a que no se criminalice a las mujeres que deciden, que toman esa decisión de abortar, de interrumpir su embarazo. Y esta decisión, consideramos, debe ser respetada. Y el día de ayer fue aprobada justamente la despenalización, que las mujeres no estén en la cárcel por haber abortado, si así lo deciden, porque no es promover absolutamente nada, si así lo deciden, acudir antes de las 12 semanas de gestación. Así es. Después de las 12 semanas es un delito, como es en la Ciudad de México y como es en muchas partes también del país. Recordemos, como bien lo comentaste, que Puebla ya es el estado número 14 que despenaliza el aborto. Y por supuesto hay un antecedente jurídico que se tenía que atender. Hace 3 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que criminalizar a las mujeres por un aborto era inconstitucional.
Y esa resolución ordena automáticamente a todos los estados de la República que aún en sus códigos penales tuviesen la criminalización de las mujeres, a reformar sus códigos penales para quitar esa penalización, la que sea, la que tenga en los estados de la República. Y eso fue lo que se hizo ayer. Quitaron esa penalización que había en el Código Penal para las mujeres que abortan o que deciden abortar, mejor dicho, para evitar alguna cuestión, que deciden tomar un aborto y hacerlo en condiciones salubres, seguras, accesibles, que es algo que habíamos venido luchando muchísimo. ¿Cuántas mujeres han muerto por un aborto mal practicado? Porque se practica de por sí en la clandestinidad. Claro. ¿Tienes algunas cifras acerca de esto? O sea, de las mujeres que han muerto. Esto como una primera entrada. Tengo muchas preguntas porque fue muy contrastante para quienes estuvimos ayer en el corazón de esta ciudad, ¿no? En contraesquina de la catedral, pues grupos pro vida hincados, rezando, sacando campanas, ¿no? Y bueno, orando, ¿no? Sacaron ahí el rosario y realmente veías este tipo de manifestaciones y te quedabas helado porque, bueno, decían, lo que están sucediendo ahorita en el Congreso, esta legislatura va a pasar a la historia con los legisladores que se mancharon las manos de sangre por asesinos. O sea, realmente frases muy crudas, ¿no? Desde gritos de malditos, ¿no? Se van a quemar en el infierno, o sea, real. O sea, esto decían las pancartas, esto decían los grupos pro vida, y hay que decirlo también, muchos panistas también, hay que decirlo. Y está bien, es su derecho a la manifestación pública, está perfecto, pero el hecho de que hayan pretendido, ¿no? Romper ahí la sesión, que no se hubiera llevado a cabo, porque estuvieron en ambas entradas del Congreso, impidiendo el acceso de los diputados, que era una cosa ya también muy cantada, cosa juzgada, en donde la gran mayoría, por parte de la 4T, de Morena, iban a aprobar esta iniciativa. Entonces, ahí también uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto un grupo de 40 personas, también hay que decirlo, no eran más, pues estaban irrumpiendo en la ley, porque esto era un mandato, como bien lo comentabas, de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a ver, vamos por orden. Legalmente, ¿se podía haber hecho algo estos grupos pro vida para, pues, impedir que se llevara a cabo la sesión? O sea, ¿realmente era real esto? ¿Se pudo no haber aprobado la despenalización del aborto, pues? La sesión se tenía que haber llevado a cabo, derivado de que era la última sesión del último periodo ordinario de esta legislatura. Y tenía que darse, y tiene que darse porque lo marca la ley orgánica del Congreso, pero también porque había que nombrar a la comisión permanente que va a trabajar todo este periodo hasta el 14 de septiembre, que llegan los nuevos diputados que van a conformar la 62 legislatura a partir del 15 de septiembre. De manera que lo que se podía haber hecho fue lo que pasó. La convocatoria a los diputados, que eso sí se tiene que hacer por parte de la Secretaría General del Congreso del Estado y que muy atinadamente maneja la secretaria, la maestra Fernanda Godos, ella convocó a todos los diputados para esta última sesión a las 10 de la mañana. Así es.
cuando se da toda esta problemática terrible y espantosa que siempre ha sucedido, ¿eh? Sí. Así nos han tratado siempre estos grupos antiderechos, de antiderechos. Porque nosotros también estamos a favor de la vida, pero sí, claro. también queremos que la vida se considere para las mujeres. Claro. Entonces, como lo hizo la convocatoria, el presidente de la mesa directiva, lo que hizo fue difundir una nueva convocatoria para señalar que se iniciaba 11:30. Así es. Y así se podía haber llevado esta cuestión hasta poder tener el quórum para poder celebrarla, porque en efecto, por los reportes y lo que fuimos viendo en redes, realmente era un grupo menor, pero muy violento, que estaba generando toda esta problemática para permitir la entrada de los diputados y las diputadas a sesionar. Claro. A ver, entonces se tuvo que llevar a cabo esto, ya era inminente la aprobación, o sea, no podían haber hecho más. Yo creo que lo que hicieron, pues, fue retrasar este proceso 20 años, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es una realidad en Puebla. Rocío, en tu experiencia, tanto como legisladora, como también parte de un grupo político pues, importante, ¿no? En el PRI, cuando era el partidazo, ¿no? Eso es otro tema que después vamos a platicar. Lo cierto es de que en Puebla daba pavor tocar este tema. Y quienes lo tocaran eran así como de, híjole, no, mira, no, en cualquier escenario, en el Congreso, en los medios de comunicación, en donde sea. O sea, no, era un estigma. Incluso era una cuestión, le llamaban, va a tener un costo político, va a tener un costo electoral y no hay que tocar este tema. ¿Por qué crees que se pudo dar hasta ahorita? Sí, un gran mito que había en torno al tema, pero que tiene que ver con diversos factores, Erika. Primero, nuestro estado es un estado muy conservador, hay que reconocerlo. Sin embargo, también la evolución de la misma sociedad se ha venido dando. Y en efecto, allá en esas épocas éramos muy mal vistos los que hablábamos del tema, casi, no se se apareció podía hablar. Satán. Casi, No, real. sí, real. Y te veían mal, te criticaban muchísimo y te señalaban incluso, ¿no? Y pocas voces se escuchaban en aquella época que tuviesen la valentía de poder señalar el tema, mucho menos si desde el Congreso se presentaba alguna iniciativa en torno a esto, pues era así como que pecado total. Claro. Y no en aquellas épocas no tenían muy claro que las creencias son muy diferentes a las leyes. Lo que tú creas en la religión que profeses, eso puede ser un pecado si tú quieres. Si así te lo dice tu pastor o tu sacerdote o como sea. Pero en lo que tiene que ver con lo jurídico, esto no puede pasar a ser un delito necesariamente. Y las leyes son generales. Y este Estado, con E mayúscula, hablo del Estado mexicano, es un Estado laico. Ya se pagó la cuota de sangre, ahora sí, ahí sí de veras, de sangre históricamente para poder brincar esa etapa y por eso se instituyó a México como un país laico, justo por ese origen. ¿Qué significa laico, Rocío? Porque estoy recibiendo aquí una serie de manifestaciones, digo, son muy válidas, ahorita las voy a leer, pero así como de, pues mejor que usen condón y bueno, ¿no? Hay personas que se están expresando y que, pues,
esto estuvo mal, en pocas palabras, ¿no? Hay de todo, ahorita lo voy a leer, pero a ver, partamos desde ahí, porque creo que también hay una gran desinformación acerca del tema. La despenalización no quiere decir que sea un método anticonceptivo más. El aborto es otra circunstancia que quiero que por favor nos digas, Rocío, acerca de qué significa un Estado laico. Ninguna religión puede trascender en las decisiones de un Estado mexicano, de leyes, de normas, diferenciado perfectamente esa separación de la iglesia o de las iglesias y del Estado. Esa separación es la que da origen a un Estado laico. Y cuando lo que ha dicho el señor gobernador, que es muy loable, él podrá tener sus creencias personales, pero otra cosa es lo que marcan las leyes en este país. Y aquí había una resolución de la Corte que no se había acatado y que tenía que hacerse, porque si no se llega el momento en que, por supuesto, hay sanciones de diverso tipo. Por eso las leyes están hechas para cumplirse. Y entonces esa es la gran diferencia. Y sí, así como estás recibiendo muchos mensajes todo el día de ayer en nuestras redes, sí, ya lo creo. Ya te imaginarás el número de mensajes y de diversos comentarios, algunos de respaldo, pero algunos otros muy críticos, pero muy groseros. También, hay que decirlo. Sí, yo no yo no respondo ese tipo de mensajes en ninguna parte, no me gusta ese tipo de cosas. A mí me gusta debatir, pero con argumentos. Y miren ustedes, habría que partir de varios elementos. Primero, en las investigaciones que hemos tenido la oportunidad de allegarnos, nuestra amiga Samantha de Cafis, que es además una periodista feminista muy reconocida en el Estado, ha hecho investigación muy profunda en torno al tema. Ella habla de 78 mujeres que murieron por abortos inseguros. Estamos hablando de datos del Estado de Puebla. Y esos abortos inseguros son los que le cuestan al erario, porque las mujeres llegan a los hospitales de salud pública la mayoría de las veces, porque aquí tenemos que hacer un paréntesis. Las que van a los lugares clandestinos son las mujeres más pobres. Ese es un punto Ahí hay un elemento que hay un factor fundamental. Y entonces van a estos lugares clandestinos en donde les practican un aborto mal. Y las que no han muerto quedan muy mal, tienen que ir al servicio público y cuando menos, dicen las investigaciones, tienen que estar 8 días en terapia intensiva. Y eso tiene un costo para el Estado. Entonces, eso por un lado. Pero también aquí tengo otros datos. La Secretaría de Salud plantea que en 2021 en Puebla se registraron 1,283 egresos hospitalarios. Hasta ahí podría no decirles nada, no pasa nada, pues sí, ya se dieron de alta y salieron del hospital. Pero estos egresos hospitalarios fueron en adolescentes y en niñas entre 10 y 14 años de edad. Y de estos 1,283, 479 fueron por causas obstétricas.
¿De qué estamos hablando? Que 224 de esos 1,283 egresaron por un parto. Pero también estamos hablando que 53 de ese 1,283 están egresando por un aborto y que 202 casos egresaron por otras causas obstétricas. Entonces, hay números muy claros de la problemática y que afecta a niñas y a mujeres exclusivamente. Y las que son criminalizadas, pues son las que van a la cárcel por esto, si las cachan, claro, son las mujeres, únicamente. Incluso los médicos, las médicas que lo llevan a cabo en algunos casos. Y poco a poco, durante todos estos años, se han ido avanzando en ir incorporando algunas cuestiones. Por ejemplo, la norma 046 habla de, norma oficial de salud, habla de la objeción de conciencia. Por supuesto que cada médico, cada médica puede decir, yo no me voy a dedicar a eso, yo no lo voy a hacer, sino, pero los hospitales deben tener una experta, una especialista que no sea objetora de conciencia para que atienda a estas mujeres. Y entonces fuimos ahí incorporando causales que se fueron generando al interior de este Código Penal y que se fue poniendo. El aborto no se sanciona si es por alguna imprudencia, que casi nos desheredan por esto, ¿no? Claro. Pero hay imprudencias y puedes abortar sin darte cuenta y no por eso te van a meter a la cárcel, pues. Claro, que claro. Ahí era lo que poco a poco fuimos protegiendo y garantizando. Otra causal fue que no es sancionable un aborto cuando ese embarazo sea resultado de una violación. ¿Cómo es posible que tú obligues a una mujer, si no quiere, a tener un hijo de un violador? Esto de la persona que... Son cosas muy duras. Que acabas de mencionar es real, porque, bueno, parte de los rezos que estaban haciendo estos grupos pro vida, lo mencionó, ¿no? Lo tengo hasta grabado, está en las redes, en donde él comenta, bueno, si un violador, ¿no? Puede engendrar a un hijo, bueno, eso ya fue decisión de Dios, y tú con las decisiones de Dios no puedes entrometerte. O sea, eso fue lo que les estaba diciendo, ¿no? A los grupos que estaban manifestándose afuera. Y la verdad dices, bueno, esto es la opinión de este señor, que bueno, pues ¿no? Es muy respetable, ¿no? Pero, a ver, aquí nosotros podemos tener una opinión personal, pero lo que no se vale es desinformar, claro, ¿no? O sea, de que, bueno, pues no, te vas a quemar en las llamas del infierno, ¿no? Por haber abortado, ¿no? El hijo de un violador. Bueno, este tipo de frases es lo que estamos lidiando hoy en día en el 2024 en la capital de Puebla. No estamos en la sierra, en el norte, en la Mixteca, en donde todavía hay más efervescencia religiosa, moral y más desinformación. Estamos hablando de la capital de Puebla y eso lo vivimos ayer. A ver, Rocío, perdón que te haya interrumpido, pero ¿qué otra de las entonces cuestiones? Comentaba que es muy respetable esa decisión. Por supuesto que lo es, ¿eh? Sin embargo, aquí está garantizado que no es sancionada la persona que fue violada, que queda embarazada y que decide abortar. Pero decisión personal. Si ella quiere abortar, no va a ser sancionada por este caso.
pero también hay quien no quiera. Está bien. Tomando la opinión de esa persona Dice, que no escuchaste importa, ayer. ajá, Bueno, pues me respetable. violaron, voy a tener al Respetable hijo. uno, ¿Está bien? respetable lo otro. Claro. Está bien. Pero aquí tiene la garantía de que cuando menos si decide hacerlo, no va a entrar a la cárcel. Claro. Y así, Ajá. estas otras causales que ahora con la reforma de ayer se fue precisando algunas cosas que no estaban señaladas, como lo de la inseminación artificial Ajá. no consentida, por ejemplo. Si a una mujer la forzan a tener una inseminación artificial, pero ella no quiere, pero ella no puede ser eso tampoco. Claro. Y entonces ahí se fue agregando también otro concepto que hoy tenemos que agregar, no nos guste, si les guste, no les guste, pero existe, es una realidad, no se puede tapar, las personas gestantes. Entonces hay que agregar ahora todas estas cuestiones, no solo a las mujeres, sino también a las personas gestantes. ¿Qué significa de las personas gestantes? Las mujeres que deciden ser hombres, Okay. toman la decisión de ser hombres, pero que pueden quedar embarazadas en algún momento y pueden estar en algún supuesto de esta naturaleza. Muy bien. Y por supuesto, en el código actual se pedía una serie de requisitos para cuando había alteraciones genéticas o congénitas del feto. Y ahora se especifica que a juicio de un solo especialista, se pedían varios en aquel momento, y con eso sería que tenga la razón suficiente para diagnosticar, por supuesto, reconocido, etcétera y demás. Entonces, como verán, es algo que las legisladoras de esta 61 legislatura y los legisladores aliados cuidaron mucho para poder sacar adelante esto que significa y que tiene sustento y que tiene base. No olvidar que Puebla ocupa el tercer lugar de los estados del país en solicitudes de aborto allá en la Ciudad de México, que no está criminalizado. Tenemos el tercer lugar, o sea, es una realidad. Esto se hace todos los días. Tan es una realidad que si ustedes recuerdan, como no se avanzaba en lo que se logró el día de ayer, organizaciones civiles de mujeres promovieron un amparo que ganaron. Y con este amparo pudieron o pueden ir haciendo estos acompañamientos y previa una carta que estas organizaciones sociales les dan a las mujeres que lo soliciten, puedan acercarse a algunas instituciones de salud que ya el propio gobierno del estado, demostrando una apertura y una inclusión que se reconoce sinceramente que no se había tenido antes, aperturó a 7 instituciones el que lo pudieran realizar cuando se presente el requisito de la solicitud de la carta a estas organizaciones, producto del amparo. Y de esas 7 unidades médicas que acordaron hacerlo, realmente solo 2 en la ciudad de Puebla lo están cumpliendo. Y una recientemente en Tehuacán. El Hospital de la Mujer de Puebla, el ISSSTE de aquí de Puebla y recientemente el Hospital de la Mujer de Tehuacán. Pero fíjate, en este tiempo del amparo, por eso digo que no se pueden cerrar los ojos y hay que actualizar todos los argumentos y datos de investigación científica y demás, social, antropológica, para poder generar alguna opinión en este sentido. Porque con esto no se les obliga a que vayan a abortar. Las mujeres
no se embarazan para abortar, por favor. No, favor. esto es una realidad. La mujer que llega a abortar, de por sí ya va destrozada, después sí, ya va con mucho miedo, ¿no? Ya muchas de las ocasiones va sola, absolutamente sola, o sea, porque se queda sin su familia, sin la pareja, o sea, y con mucho miedo. Así es. Entonces, o sea, todavía llegan, y lleve este estigma social de que abortó, yo creo que ahí sí necesitamos convertirnos en una sociedad de mucho respeto. Respeto para todas las formas de pensar, sí, son todas válidas, pero también es cierto que en el campo de lo privado es donde se practica todo lo que es la religión, ¿no? Mis estereotipos morales. Mis creencias, la que fuera. ¿No? Pero esto es en el ámbito de lo público. Claro. Y es aquí donde, bueno, por eso invitamos a Rocío García Olmedo, es una mujer muy seria, muy profesional, que a través de toda su trayectoria, que ha sido impecable, bueno, una, ¿no? De las tantas acciones que ha hecho, pues es esta, ¿no? Es esta, es de muchos años, de mucho estudio y de mucha preparación, pero sobre todo lo que tú comentabas, Rocío, de un análisis social, de qué es lo que está pasando hoy en día. Es perfectamente de respeto, ¿no? Practicar el respeto para lo que pudieran pensar cada quien. Pero otra cosa son estos números, ¿no? Bueno, Puebla es el tercer estado a nivel nacional, ¿no? Que pues, más solicita estos procedimientos médicos. Entonces, que el Estado tiene que garantizar de alguna manera que pues que las mujeres estén seguras. Estás muy solicitada, mi querida. Sí, ahorita ya va, aguanten tantito. Como se atrasó un poquito esto, ya creo que ya se empalmó con una petición que me hicieron para una entrevista nacional. Ok, ahorita ya, sí. te dejamos libre, mi querida Rocío. Nada más contesto y ya. Sí, ok. Pero como les decía, la realidad es que estas organizaciones civiles de mujeres en este periodo de diciembre a junio de este año han recibido 230 solicitudes para este acompañamiento. Solo se les ha otorgado a 113 personas y 66 han confirmado que se acercaron a solicitar esta práctica. Entonces, como verás, las peticiones además se plantean que son de 23 municipios de Puebla. Perdón. De acuerdo. Adelante, contesta. No, vamos a una pausa, regresamos. Gracias. ¿Te parece? Sí. Bueno. ¿Sí?
pues lo prometido es deuda. Nosotros ya regresamos después de este corte. Rocío García Olmedo con nosotros aquí en Los Conjurados, la acaban de entrevistar, es un personaje en Puebla, además de muy querido, muy respetado, reconocido, y vaya que sabe de este y muchos otros temas. Gracias, Rocío, Gracias, por seguir aquí. Vamos a la segunda sesión. Algo bien importante que son sus comentarios. Wendy Argüello Flores dice, mejor que usen condón, preservativo, DIU o lo que sea, o incluso no tengan relaciones sexuales, abstención. Para mí son unas asesinas. ¿Qué opinas al respecto, no? De que, así como opina Wendy, opinan también muchas personas, muchas mujeres, y que una mujer que se haga un aborto es una asesina. ¿Qué se le puede responder en el aspecto legal, en el aspecto de Estado, ante personas que piensan así? Sí, yo creo que para eso el Estado poblano y el Estado mexicano tiene que generar las condiciones en las instituciones de salud pública para que haya esa prevención. Por supuesto que hay que trabajar en la prevención, y la prevención significa tener todos esos elementos que dice la persona que envió el mensaje, cercanos y de acceso a todas las niñas, las adolescentes, en todas las instituciones de salud pública, no nada más en las zonas urbanas, también allá. Nosotros nada más aquí en el estado tenemos 217 municipios, y que haya anticonceptivos y que puedan tener acceso económico o gratuito para tenerlos y para poder prevenir eso que claro, comenta. Educación sexual. Y por el otro lado, la prevención plantea que en las escuelas tengan educación sexual. Pero si les dan educación sexual, seguramente en una escuela, a sus hijas, a nuestras nietas y demás, a lo mejor esa persona que hizo el comentario lo va a criticar porque no va a querer que haya esa educación sexual en una escuela. Entonces, ¿cómo se va a prevenir? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que las niñas conozcan sus cuerpos para que tomen las mejores decisiones? Nosotros no podemos ocultar que hoy el inicio de relaciones sexuales en adolescentes cada vez es menor en edad, hablando de edades. Claro. Y entonces, démosle los elementos a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a los adolescentes, a que tomen el conocimiento de sus cuerpos para que puedan también conocer los riesgos y tomen las mejores decisiones. De acuerdo. Alejandro Camacho dice, abrazo afectuoso, maestra Rocío, te dice. Y Wendy, nuevamente, comenta, Wendy Argüello, que decidan no tener relaciones sexuales, o sea, de plano. Perdón, eso yo quisiera que pudiera echarse un brinco a los datos de las oficiales de la Secretaría de Salud, incluso de los hospitales privados, y que observen el número de chicas que teniendo la oportunidad de acercamiento a una institución de salud privada, digámoslo así, pueden tener acceso, piden tener acceso a esa información porque ya tienen relaciones sexuales. Así es, y yo creo que también, pues sería para los hombres también, entonces que los hombres no tengan relaciones sexuales, ¿no? Porque pues te estamos hablando de los dos, ¿no? Y aquí la reflexión que nos está haciendo Wendy, gracias Wendy por todos tus mensajes, y finalmente aquí se trata de informar, claro, ¿no? Y de que cada quien tome las mejores decisiones para su vida. Yo creo que aquí Wendy nos está dando unos datos bien importantes porque, a ver, dice, mejor que usen condón, preservativo, etcétera. Ok, ¿dónde estamos los papás? Porque esto no es una cuestión de los colectivos, no es una cuestión de Estado, no es decir a los legisladores son unos asesinos. La realidad nos los acaba de decir Rocío con algunos datos, algunos números. Puebla es el tercer estado que más aborta, vamos a ponerlo así, que más aborta. ¿Qué puede hacer el Estado ante una situación de realidad tan fría como esa? ¿Y dónde estamos los papás en todo esto? Si son nuestros hijos y nuestras hijas quienes
están embarazados ambos, ¿no? Porque estos son de hombres y mujeres, a una edad que son o niños o adolescentes, ¿no? Aquí vamos a tener esa pregunta también, ¿no? Que una mamá o un papá le diga a su hijo no tenga relaciones sexuales. A ver qué conducta o qué le responde, ¿no? Nuestro hijo adolescente. Híjole, es un tema complejo que vale la pena reflexionar, ¿eh? Bueno, Teresa Fo nos está también comentando, dice, es increíble que el discurso no cambie y que tuvieron oportunidad de hacer muchas cosas en beneficio de las mujeres y tampoco lo hicieron. Dice, los alcanzó el tiempo y les explotó en la cara. Felicidades, excelente programa, la información nos hará libres. Y dice Tere, y después tampoco quieran que se les den educación sexual, lo que tú estabas comentando, porque también eso es una realidad. Sí. No quieren que se hable de sexo, ni en las escuelas, ni en ningún lado, cuando entonces estamos dejando a nuestros hijos completamente indefensos, ¿no? Sin Dice, información. y los padres que a estas alturas tampoco tienen muchos casos de comunicación con sus hijos. Es lo que estamos comentando, Tere. Yo creo que esto es un tema social que a todos nos estamos inmersos y bueno, tanto colectivos feministas como también grupos pro vida, ¿no? Hay que ver esta realidad y hay que informarnos. Esto de que no tengan relaciones sexuales, híjole, es como pedirle al cielo que nunca llueva. O sea, son cosas que son imposibles, son inalcanzables, y si no, pues bueno, ahí está también, ¿no? Muchas cuestiones también religiosas, personas que se dedican a la religión y la verdad es que pues al final no pueden no tener relaciones sexuales y bueno, hay muchas historias. Esto es naturaleza humana, vámonos por ahí, ¿no? Entonces, ante esta naturaleza humana y ante los resultados que estamos viendo, a ver, yo te quiero preguntar, Rocío García Olmedo, ¿qué significa ya? Tocaste muchos temas en el aspecto político, en el aspecto de legal, salud pública, de los colectivos, de esta larga historia y esta larga lucha que han tenido, ¿no? Muchas mujeres como tú y muchísimos colectivos para la despenalización del aborto. Ok, en Puebla esto ya es una realidad. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se traduce en el aspecto social este hecho? Bueno, en principio, esperar que se publique para que entre en vigor. Eso lo hace el Poder Ejecutivo del Estado y al entrar en vigor, ir ampliando el número de las instituciones públicas que puedan tener, que puedan otorgar este servicio. En las investigaciones que tenemos, hay ya una serie de instituciones de salud pública que ya están capacitadas en este tema para poder acercar este servicio a las mujeres que así lo soliciten. Pero también es importante señalar que en estas investigaciones, 39 hospitales del estado de Puebla tienen ya la capacitación para atender estos casos. Hay un presupuesto mínimo todavía, pero hay un 1.3 millones de pesos para la compra de insumos. Entonces, ya de ahí implementar desde el Estado poblano, desde el gobierno del Estado, la política pública que se vaya a seguir en este sentido. Recuerden que con el amparo ya 3 instituciones están dando este servicio actualmente. Y lo que queremos es difundirlo porque en esas solicitudes que te estaba comentando antes del corte, 230 solicitudes, han sido de 23 municipios de Puebla. Entonces, necesitamos que se amplíe este servicio y no solo se quede aquí en la capital el otorgar el servicio, porque si no, caeríamos nuevamente en lo que comentamos al inicio. Las mujeres que hacen esto no tienen dinero, son las mujeres
pobres, las que van a la clandestinidad, Claro. las adolescentes que no tienen recursos Sí. para poder pagar en algún hospital privado o alguna cuestión de esta naturaleza. Ellas son las que están mayor en riesgo. Entonces necesitamos acercar a esas instituciones a lo largo y a lo ancho de nuestro estado este servicio. Fíjate, están solicitando en Puebla de estas 230 solicitudes de asesoría. Las edades de solicitud van entre 12 y 47 años de edad. Estamos hablando de niñas. A los 12 años estamos hablando de niñas. Y esas son las edades en las que fluctúan o están fluctuando los que están solicitando este servicio. Recordar que si son menores de edad, tienen que ir acompañadas de sus madres, padres o tutores, porque eso es algo fundamental. Pero tampoco podemos perder de vista el resto de las cuestiones a las que se están enfrentando nuestras niñas y nuestras adolescentes actualmente, esas violencias que hay actualmente y que cada día se han tenido que ir incorporando a la ley más y más y más tipos o modalidades de violencias en contra de las mujeres y las niñas, esas violencias comunitarias, esas violencias en redes ahora, claro, esos enganches que desde las redes hacen ahora para la trata de personas en donde la mayoría son niñas, adolescentes y mujeres. También van todas aquellas que son víctimas de abuso sexual. De acuerdo. Y que son víctimas de abuso sexual por las personas que a lo mejor eran las menos desconfiadas, las menos, sí, que no hubiera, que hay mucha confianza en ellas y que no te imaginas que esas personas vayan a cometer un abuso sexual. Están dentro de las propias familias. Pero son los familiares. Por supuesto. Claro, el vecino, los mejores amigos, del papá, de la mamá. El papá, el padre padrastro, el abuelo. Esa es la realidad. Y es una realidad que no se habla. No, ¿cómo? O sea, y esto es muchas veces lo que luego los padres también callan, ¿no? Callan, y hay violencias sexuales en Puebla. Solo en el 2021 se registraron 110 casos de niñas entre 10 y 14 años que fueron atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud por causas: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, el 67.27% de estas. Son datos oficiales, no son datos que estamos inventando. Entonces, ante todo este cúmulo de lo que hoy se vive, de lo que hoy es la realidad, porque así como evoluciona nuestra sociedad en diversos rubros, en donde estamos perfectos, hay otros rubros que estamos viendo cotidianamente con estos niveles de inseguridad que hay, que tenemos también que atender. Y toda esa garantía de protección a derechos se da en el marco de la ley. Y lo dan los diputados y las diputadas. Y el día de ayer, esta 61 legislatura nos otorgaron esta garantía y este derecho de que las mujeres que tomen la decisión de abortar no pisen la cárcel y tengan una atención salubre, que tenga buenos resultados, que no tenga ninguna consecuencia de salud, en su salud, y eso se hace en una institución pública o privada, pero no en la clandestinidad. Claro. Rocío García Olmedo, esta legislatura, la número 61, ¿cómo crees que va a pasar a la historia?
como una legislatura que ha cumplido con la ley en principio, porque acuérdate que esto es una armonización, homologación de algo que ya tenían que hacer. No había por otro lado. La Corte ya dijo que criminalizar a mujeres es inconstitucional. Entonces, va a pasar a la historia como una legislatura que cumple con los mandatos de la Corte, como una legislatura que ha dado respuesta a eso que los abogados llamamos progresividad de los derechos. Es una legislatura que va a demostrar sin duda alguna que esto no va a aumentar el número de abortos de ninguna manera, porque los abortos van a seguir existiendo. Lo que sí va a lograrse es el porcentaje de reducción de muertes o de alguna problemática de salud producto de un aborto mal practicado en la clandestinidad. Y está demostrado, en la Ciudad de México hay un 0% de muertes maternas por estos casos, desde que se aplicó la despenalización del aborto. Perfecto. Pues Rocío García Olmedo, de verdad, muchísimas gracias por esta plática, por esta orientación, por toda esta información que pues finalmente lo compartimos a través de este medio, porque es necesario informarnos, es necesario tomar mejores decisiones y hacer una mejor sociedad. De verdad, lo que ayer escuchamos en la calle, estos gritos, estos discursos de odio, de asesino, maldito, te vas a hundir en el infierno, cosas así, realmente reflexionemos con toda esta información, ¿no? Ahora ya respaldados por la ley, sí, para en lugar de antes de ponerle a cualquier mujer una enorme letra escarlata, señalarla y estigmatizarla, pues primero veamos, informémonos, tengamos más datos de cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestra familia, cómo están nuestros hijos. Yo creo que por ahí es este mensaje muy grande, un día histórico para Puebla, pero también tenemos una enorme responsabilidad los padres. ¿Dónde estamos en todo mientras está pasando todo esto? Mientras muchas niñas son agraviadas, como tú lo decías, aquí están los números, sexualmente, ¿dónde estamos nosotros como padres? Entonces, tenemos ahí una gran chamba. Reflexionemos primero que muchas de estas mujeres son o las más pobres, o son adolescentes, o son niñas, antes que ser asesinas. Pues de verdad, muchísimas gracias, Rocío García Olmedo. Gracias, Erika, les agradezco muchísimo el que me inviten y yo encantada siempre de acompañarte. Siempre serás nuestra referente. Gracias. Nuestra referente. Muchas gracias. En este tema y en muchos otros más, mujeres como tú, Rocío. Gracias, Erika, te lo agradezco. Ay, pues muchísimas gracias por todos sus mensajes, todos sus comentarios, pues por compartir también este espacio. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales y pues checa el portal de los conjurados, te va a gustar. Besitos, buenas tardes.